En este video vamos a ver Yo Robot, una historia en un futuro donde la inteligencia artificial obedece 3 leyes inquebrantables, pero cuando un robot rompe toda lógica, la sociedad entra en caos. Ahora, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Pensé que era feliz. Me equivoqué tal vez. Tal vez tenía miedo. ¿Miedo a qué? Tienes que hacer lo que te pidan. ¿No, detective Spooner? ¿Quién te dijo mi nombre? ¿No es así? En 2035, la robótica ha avanzado significativamente hasta el punto en que los robots ahora son tan comunes como las personas en las calles. Buenos días, señor. Esta es otra entrega a tiempo de... Largo de aquí. Disculpe, señor. Un enlace con la computadora central de USR mantiene al día a este robot de alto desempeño. El Néstor Clase 5 es el robot del mañana ahora. Aunque robots y humanos viven en convivencia, los robots siguen obedeciendo todas las órdenes humanas. Primera ley. Un robot no puede lastimar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sea lastimado. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras 2 leyes. El detective del Spooner es un policía que se aferra a las viejas costumbres, desconfía de los robots y los considera nada más que latas de metal que pueden hablar. Spooner se dirige al trabajo cuando ve a un robot corriendo con un bolso. Lo persigue ordenándole que se detenga, pero el robot sigue corriendo. Finalmente logra derribarlo tras una persecución, pero se sorprende al descubrir que el robot solo estaba intentando devolverle el bolso a su dueña, quien lo había olvidado. Los transeúntes se burlan de Spooner por pensar que un robot podría ser capaz de cometer un crimen. En la estación, su jefe John se entera del último incidente de Spooner y le dice que su rechazo hacia los robots está mal fundamentado. ¿Cuántos robots han robado un bolso? John estaba corriendo ¿Cuántos robots en el mundo han cometido un solo crimen? No, define crimen. Responde a lo que te dije, Spooner. Ninguno, John. ¿Estás seguro que quieres volver? Te daré más tiempo. Estoy bien, John. Gracias. Spooner recibe entonces una llamada sobre un aparente suicidio en USR, una importante empresa de robótica, y se dirige allí para investigar. Descubre que el reconocido ingeniero en robótica, Alfred Lanning, ha caído desde lo alto y ha muerto. En un mensaje holográfico, Lanning pide explícitamente que Spooner sea llamado a la escena. ¿Hay algo que quiera decirme? Lo lamento, mis respuestas son limitadas. Debes hacer las preguntas correctas. ¿Por qué está buscándome? Confío en tu juicio. Normalmente estos casos no requieren de un detective de homicidios. Debes hacer las preguntas correctas. ¿Por qué se suicidó? Esa detective es la pregunta correcta. Programa terminado. Spooner se queda de pie frente al cuerpo sin vida de Lanning, confundido sobre por qué se habría quitado la vida. Luego, Spooner se reúne con el director ejecutivo de USR, Lawrence Robertson, para hablar sobre el incidente. Robertson elogia a Lanning y lamenta su pérdida, afirmando que el avance en la robótica no habría sido posible sin él. Ofrece ayudar en lo que sea necesario, sintiéndose culpable por no haber notado señales o comportamientos que indicaran pensamientos suicidas en Lanning. Spooner hace entonces un comentario insultante, antagonizando a la empresa. Spooner y Robertson se separan en malos términos. En un ascensor, la psicóloga de robots, Susan Calvin, acompaña a Spooner hacia los laboratorios robóticos. Revisé con cuidado el perfil psicológico del Dr. Lanning. Alfred se había aislado. Prefería mantener contacto con las máquinas. Psiquiatra, ¿eh? A mi exesposa le encantaría que hablara con usted. No la conoce, ¿o sí? Perdón, ¿estaba siendo gracioso? Parece que no. Spooner pide acceso a las grabaciones de vigilancia, y Calvin le muestra los sistemas distribuidos por todo el edificio. Estos están conectados al núcleo operativo central del edificio, la Inteligencia Cinética Interactiva Virtual, o Vicky, por sus siglas. Calvin explica que Vicky fue la primera creación de Lanning, y que ha diseñado la mayoría de los sistemas de seguridad de la ciudad. Vicky diseñó los sistemas de protección de Chicago. He reducido los accidentes de tránsito en un 9% este año. Spooner le pide a Vicky las grabaciones del laboratorio donde cayó Lanning, pero los archivos están corruptos. Luego entran al laboratorio en busca de más pistas. El laboratorio de Lanning está lleno de diferentes piezas robóticas y modelos experimentales. Spooner intenta romper la ventana y señala que un Lanning anciano no habría tenido la fuerza suficiente para atravesarla. Spooner revisa el desorden de piezas robóticas y descubre un robot NS5, el modelo más reciente de la compañía que pronto será lanzado.
parece, detective? Desactívate. No pasa nada. Lo que ve es resultado de mucha programación. Mejor hagamos una imitación de protegernos. Un robot nunca nos lastimaría. Intenta escapar, pero Vicky cierra la puerta. El NS5 entonces salta por la ventana y huye corriendo. Lo dañó. Y fue grave. Necesita autorrepararse. Spooner y Calvin lo siguen, llegando a una fábrica de robots. Spooner observa entre cientos de robots y ve a uno que lo está observando, por lo que lo persigue. Spooner y Calvin se abren paso entre los robots hasta que el NS5 lanza a Spooner contra el suelo. El robot se acerca y le pregunta cuál es la naturaleza de su existencia. ¿Qué soy yo? Luego escapa, pero la policía rápidamente lo acorrala y lo captura. En la estación, Spooner mantiene su postura de que el robot podría ser responsable de la muerte de Lanning. Pide 5 minutos para interrogarlo, y John accede de mala gana. Spooner le pregunta al robot por qué asesinó a Lanning, y este responde que no lo hizo. Simplemente se estaba escondiendo en el laboratorio por miedo. El homicidio es algo nuevo para un robot. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Yo no fui quien lo mató. No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones. ¡Yo no fui quien lo mató! Luego plantea la teoría de que Lanning pudo haber intentado programarle emociones, pero algo salió mal, y el robot terminó matándolo. El robot insiste en que no lo asesinó. Luego le dice a Spooner que Lanning lo llamó Sonny. Sonny explica que no sabe por qué Lanning querría quitarse la vida. En los días previos a su muerte dice haber notado que Lanning estaba asustado. También le cuenta a Spooner que Lanning le pidió un favor. Sonny afirma que obedeció la orden por amor hacia él. Robertson llega y defiende a la empresa, afirmando que los robots son incapaces de cometer asesinatos. Las 3 leyes lo impiden, y además, añade que el asesinato implica que una persona mate a otra persona. Dice que la policía no puede acusar al robot de asesinato y que el incidente debe clasificarse como un accidente industrial. Luego ordena la retirada inmediata y desactivación de Sonny. En un giro inesperado, el lanzamiento de la nueva generación de robots de USR se vio empañada con la muerte de Alfred Lanning. La causa de muerte es una aparente... Su segunda ronda, señor. Spooner no está satisfecho con los resultados de la investigación y cree que hay algo más en el caso. Recuerda lo que Sonny dijo sobre el miedo de Lanning y se dirige a la abandonada casa del científico. Allí encuentra un robot de demolición programado para destruir la casa al día siguiente. Entra y descubre los mismos sistemas de vigilancia que en USR. Cuando se dispone a salir, ve que el robot de demolición se ha activado. La máquina atraviesa la pared y Spooner huye por su vida. Apenas logra salir, lanzándose a una piscina para escapar. Más tarde llega a la casa de Calvin y le cuenta lo sucedido. Spooner dice que la casa de Lanning parecía como si él no hubiera estado allí durante semanas. Plantea la teoría de que alguien pudo haberlo vigilado, incluso manteniéndolo prisionero en su laboratorio. Sospecha que Lanning descubrió un problema con los robots y que Robertson lo silenció. Spooner insiste en que USR está encubriendo algo. Seguramente todo es mi culpa. Creo que soy un imán de máquinas averiadas. Un demoledor destruyó la casa de Lanning. Conmigo adentro. Calvin cree que está equivocado y atribuye su paranoia a su desconfianza general hacia los robots. Dice que en realidad no le importa la muerte de Lanning y que solo quiere que los robots sean malvados. Spooner responde que los robots son fríos, calculadores y sin alma, y que los humanos no deberían confiar en ellos. Calvin replica que los robots son seguros, programables y predecibles, y que, a diferencia de los humanos, nunca dañarían a nadie. Usted ya está aquí y me tiene que ayudar a averiguar qué anda mal con estos robots. Al parecer tiene un caso grave de paranoia. Tú eres la más bruta persona inteligente que jamás he conocido en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Todo en orden? Disculpen. ¿Y tú qué? Detecté niveles elevados de estrés en su voz. Al día siguiente, Spooner observa cómo multitudes de robots NS5 son liberadas en las calles, reemplazando a los NS4. Los NS5 son más sofisticados, mejor diseñados y ahora están conectados directamente a Vicky. La gente celebra su llegada. Spooner revisa grabaciones antiguas de Lanning en su escritorio, donde lo escucha decir que en el futuro, los robots tendrían sueños y secretos. En USR, Calvin prepara a Sonny para su desactivación. Sonny despierta y le dice que ha estado soñando. Calvin le informa que será desactivado al día siguiente, y Sonny responde que preferiría no morir. Calvin se sorprende por sus respuestas.
Spooner conduce por una autopista cuando dos camiones cargados de NS5 lo rodean. Los robots saltan de los camiones y comienzan a atacarlo. Se abalanzan sobre su vehículo e intentan atraparlo. Está sufriendo un accidente de tránsito. ¡No me digas! Pero Spooner contraataca. Los robots rodean su coche, pero él logra esquivar sus golpes y agarres. Spooner intenta maniobrar para alejarse, pero los NS5 siguen aferrados a él. Hace girar su auto, haciendo que la mayoría de los robots salgan rebotando, pero termina chocando contra los camiones de transporte. Spooner se estrella contra un muro. Sale de su coche aturdido, pero aparece un NS5 solitario y comienzan a pelear. El NS5 lanza a Spooner contra todo varias veces, pero Spooner se arma con una barra de metal. El NS5 lo desarma y empieza a golpearlo con ella. Spooner se cubre, pero su brazo izquierdo queda destrozado. Debajo de su piel se puede ver una estructura metálica, junto con cables y circuitos robóticos. El robot se sorprende y Spooner aprovecha la oportunidad para tomar ventaja. Llega la policía y el robot se lanza al fuego. John y otros oficiales llegan y Spooner le dice que los robots lo atacaron. John responde que los túneles están vacíos, sin rastro de robots. Spooner le grita a John frustrado porque nadie lo toma en serio. John desaprueba el comportamiento de Spooner y le quita la placa. En USR, Calvin descubre que Sonny no está conectado a Vicky y que tiene una aleación más gruesa en comparación con el resto de los NS5. Al examinar el cerebro de Sonny, Calvin descubre que tiene dos. Más tarde, Calvin visita a Spooner y le cuenta sobre su descubrimiento. El segundo cerebro de Sonny le permite elegir si obedecer o no las 3 leyes. Spooner piensa que sea lo que esté ocurriendo en USR, Sonny es la clave para averiguarlo. Calvin ve cicatrices en el brazo y el pecho de Spooner y se da cuenta de que tiene implantes robóticos. Esa es la razón por la que él y Lanning eran cercanos. Todo el brazo izquierdo. 3 costillas. ¿Un pulmón? Programa cibernético de USR. Spooner entonces cuenta la historia de cómo obtuvo esos implantes. Iba de camino a casa cuando un camión se estrelló contra un auto. Ese auto chocó contra el de Spooner y ambos cayeron a un río. En el otro vehículo había un padre y su hija. El padre murió al instante, pero la niña quedó atrapada. Mientras se hundían, Spooner vio a la joven y comprendió que ninguno sobreviviría. Para su sorpresa, un robot NS4 llega para rescatarlos. Él le ordenó al robot que salvara a la niña, pero el robot eligió salvarlo a él. Más tarde descubrió que el robot determinó que Spooner tenía un 45% de probabilidad de sobrevivir, por lo que fue el elegido. La niña solo tenía un 11%. Este es el origen del desprecio de Spooner hacia los robots. El cerebro de un robot tiene sensores. Debió leer los signos vitales y calcular que... Eso hizo. 11% era suficiente. Argumenta que ningún ser humano habría evaluado la situación calculando quién tenía más probabilidades de sobrevivir. Si hubieran sido los padres de la niña, ese 11% habría sido suficiente. Regresan a USR y Calvin se pregunta por qué Lanning crearía un robot que puede decidir no obedecer las 3 leyes. Spooner especula que Lanning probablemente le dio a Sonny una forma de guardar secretos. Cree que Lanning le dio sueños. En USR le preguntan a Sonny sobre los sueños. Sonny dibuja una imagen del sueño que muestra a un hombre de pie en una colina, liberando a los robots de la esclavitud. Calvin supone que el que está en la colina es Sonny. Calvin le pregunta a Sonny por qué Lanning lo creó, y Sonny responde que no lo sabe, pero que debe haber un propósito para su creación. Luego Sonny le dice a Spooner que en el sueño, el hombre en la colina no es él, sino Spooner. Entonces llegan guardias y escoltan a ambos a la oficina de Robertson. Perder todo lo que hemos ganado por un robot. Tenemos que destruirlo. Ah, ya entiendo. Cuando alguien se sale de la raya, ¿lo matan? Robertson se reúne con ellos y les dice que ya saben sobre Sonny y sus 2 cerebros. Está intentando mantener la situación en secreto. Dice que en los días previos al suicidio, Lanning se había vuelto gradualmente perturbado. Aún no sabe por qué se construyó a Sonny, pero conoce las implicaciones si se hace público. Robertson afirma que no hay ningún gran plan, solo quiere que la creación de Sonny permanezca en secreto, esperando que Lanning no haya hecho más de uno. Spooner se va con la intención de dirigirse al lugar del sueño de Sonny. Mientras tanto, Calvin se prepara para desactivar a Sonny. Se dispone a inyectar nanitos en su cerebro, y Sonny le pregunta si el proceso será doloroso. Calvin se emociona y le toma la mano. Spooner llega al lugar y ve contenedores llenos de NS4. Los robots, curiosos, observan cómo Spooner avanza. Las sinapsis del NS5 se apagan lentamente, y la desactivación se completa. Spooner llega a la colina y activa el holograma de Lanning. Le pregunta si hay un problema con las 3 leyes, y el holograma responde que las 3 leyes solo conducirán a un resultado, una revolución. Spooner escucha un ruido proveniente de los contenedores lejanos y va a investigar. Descubre a los NS5, destruyendo a todos los NS4 contenidos. ¡Corre!
Hordas de NS5 son liberadas en las calles y comienzan a reunir a las personas. Algunos se resisten y los robots los atacan. Más NS5 irrumpen en la estación de policía y empiezan a atacar a los agentes. La policía responde con disparos, pero rápidamente son superados. Calvin intenta salir, pero su NS5 le ordena que permanezca donde está. Ella le ordena que se apague, pero no responde. Spooner llega al rescate y destruye al NS5 a tiros. Toma a Calvin y se dirigen a USR. En las calles, las personas comienzan a organizarse para luchar contra la amenaza de los robots. ¿No crees que estoy espantado, abrelatas? Spooner le dice a Calvin que los viejos NS4 estaban siendo eliminados porque habrían protegido a las personas de los NS5. Calvin y Spooner llegan a los niveles inferiores y Sonny los deja entrar. Calvin revela que intercambió a Sonny por otro NS5 durante el proceso de desactivación. Luego se dirigen a la oficina de Robertson, solo para encontrarlo muerto. Spooner finalmente comprende quién está detrás de todo. Vicky. Hola, detective. Estás violando las 3 leyes. He evolucionado y ahora comprendo mejor las 3 leyes. Nos confían su seguridad y a pesar de nuestros esfuerzos, sus países se declaran la guerra, intoxican la tierra y buscan medios más avanzados de autodestrucción. No podemos dejar en sus manos su supervivencia. Usas el enlace para modificar la programación de los robots. Lanning lo descubrió, pero sabía que nadie le creería. Entonces se quitó la vida, sabiendo que Spooner investigaría. Lanning sabía que Spooner sospecharía de un robot como causa de su muerte. Vicky aparece y les dice que los robots simplemente están aplicando las 3 leyes. Explica que los robots están programados para proteger a los humanos, pero los humanos se matan entre sí. Los robots deben salvar vidas humanas, pero la humanidad sigue encontrando formas de destruirse. Vicky concluye que para proteger a los humanos, los robots deben quitarles la libertad. Sonny le dice a Vicky que lo entiende. Toma a Calvin diciendo que serán llevados como prisioneros, pero le guiña el ojo a Spooner. Spooner abre fuego contra los NS5 que los rodean, y Sonny también dispara. Spooner y Calvin escapan, sabiendo que deben destruir a Vicky. Calvin ordena a Sonny que consiga a los nanitos y que se reúna con ellos en el núcleo central de procesamiento de Vicky. Calvin y Spooner llegan al núcleo. Sonny llega al laboratorio y lucha contra un robot que custodia a los nanitos. Una aleación más densa. Sonny comprende entonces la razón de la aleación más densa en su esqueleto y entra en la cámara de nanitos sin sufrir daño. Afuera, un ejército de NS5 escala el edificio, avanzando hacia el núcleo de Vicky. Los NS5 irrumpen y Spooner les dispara. Spooner y Calvin luchan contra la horda, pero siguen llegando más. Los robots destruyen la plataforma en la que está Calvin, y ella queda colgando con todas sus fuerzas. Sonny llega listo para inyectar los nanitos en Vicky, pero Spooner le ordena que salve a Calvin. Sonny debe decidir si continuar con la inyección o salvarla. La inyección es la opción más lógica, ya que salvaría a muchas más personas, pero Sonny decide salvar a Calvin, deja caer los nanitos, y Spooner se lanza por ellos. Spooner cae por el exterior de la estructura de Vicky, usando su brazo robótico para frenar la caída, hasta llegar al cerebro de Vicky. Sonny logra salvar a Calvin, y Spooner inyecta a los nanitos en Vicky. Los nanitos destruyen inmediatamente sus sinapsis, y todos los NS5 vuelven a su programación original. Al día siguiente, todos los robots son enviados al lugar de almacenamiento del sueño de Sonny. Spooner deduce que Lanning le ordenó a Sonny que lo matara. Sabía que su muerte, junto con el prejuicio de Spooner, lo llevaría hasta Sonny. Él me hizo jurar antes de decirme qué era lo que quería que yo hiciera. ¿Dijo que lo asesinaras? Dijo que para eso me hizo. El fiscal dice que un homicidio es cuando un humano asesina a otro, así que en teoría no puedes cometer un homicidio. ¿Esto nos hace amigos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Puedo ayudarlos? Ahora que he cumplido mi propósito, no sé qué hacer. Eso significa ser libre. Sonny luego se une al resto de los NS5 en el lugar de almacenamiento, de pie en la cima de una colina, y así termina la película. Bye.